la sínfisis pubiana, las crestas ilíacas, las ramas esqueléticas y las patologías. Toda esta parte es cartílago costocombral, ¿verdad? Son cartílagos. No se ven en los rayos X. Por dentro, obviamente, o por la medial está la columna vertebral y la vertebral. ¿Qué vemos nosotros en lo que es la pared anterior? Si vamos de arriba hacia abajo o de afuera hacia adentro, el primer plano es la piel, el celular subcutáneo, que siempre va a estar constante, y en esta parte inguinal el celular subcutáneo se divide en dos, una fascia de Campbell y una fascia de Scarpa, y son bien evidentes, ¿ya? Y solamente están en esta región. Por debajo tenemos a la aponeurosis. La aponeurosis superficial, que corresponde a lo que es la vaina de los rectos y la vaina del oblicuo mayor, es una de las paredes más importantes y la más gruesa y la más resistente. Tiene color blanquecino, ¿ya? Opaco. Ese es uno de los puntos más importantes para los afrontamientos, ¿ya? Tanto que si esto no se afronta, lo más probable es que haya una dehiscencia y por tanto una hema. Esas son las capas más superficiales y las más importantes. Por debajo de eso ya tenemos los músculos. Y tenemos el oblicuo mayor yendo siempre de afuera hacia adentro. El oblicuo mayor se inserta atrás en las últimas arcos costales, también en los músculos paravertebrales y incluso se entrecruza, ¿ya? Y va a ir de atrás hacia adelante y adoptando una forma oblicua. Ya adelante, en la pared anterior, viene de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. El oblicuo mayor es un músculo fuerte, ¿ya? Y se va a insertar hacia abajo en todo lo que es el borde de las crestas ilíacas, atravesando la línea media. Y aquí se hace tendinoso, ¿no? En sus bordes, en sus porciones distales se hace tendinoso, se adopta de un color típico muscular, rojo, a un color blanquecino, ¿ya? Pálido. La fascia aponeurótica del oblicuo mayor en la región inguinal forma un orificio, que es el orificio superficial u orificio externo. Por ese orificio va a salir el cordón espermático hacia los testículos, ¿ya? Por ahí sale, no es parte de la fascia, sale por ahí el cordón espermático. Se va a insertar en la línea media, además, en la fascia de los rectos. Ese es el oblicuo mayor. En la parte media están los músculos rectos anteriores del abdomen, que son dos, un derecho y un izquierdo. Hacia arriba del ombligo, ¿no?, se insertan en lo que es los últimos cartílagos condrocostales, apéndices hifoides, ¿no?, y se adelgazan a nivel del ombligo, es decir, que si vemos en la parte de los rectos,
los músculos rectos anteriores se adelgazan hacia el ombligo y continúan por debajo de la línea media. Entonces continúa por aquí y se van a insertar a todo lo que son las partes mediales de las crestas ilíacas y la sínfisis pubiana. Los músculos rectos están envueltos en una vaina, ¿ya? Entonces son una vaina aponeurótica. A este nivel corresponde la aponeurosis. Esta vaina se entrecruza en la línea media. Los músculos no se cruzan, solo la vaina, ¿ya? Y nosotros vemos esta aponeurosis blanquecina de esta manera. Si ustedes se acercan, se observan las fibras de entrecruzamiento. Y aquí se llama línea alba. Esa es la línea. Por ahí se ingresa, ¿ya? Entonces los músculos están contenidos en esta parte. Pero no se entrecruzan, ¿no? Y es por eso que pueden separarse. Enseguida vemos eso. Por abajo, esta fascia o esta vaina, como aquí, perdón, tenemos la vaina tiene una hoja anterior y una hoja posterior, las dos fuertes. Las dos se unen en la línea media. Si yo corto en la línea media, voy a cortar tanto la anterior como la posterior en el entrecruzamiento. Pero si yo corto aquí, voy a cortar la hoja anterior, el músculo y la hoja posterior. Está envuelta el músculo en los dos, pero en la línea media no. Entonces, si nosotros hacemos un corte coronal aquí, tenemos esto, ¿verdad? Aquí están los músculos rectos, un derecho, un izquierdo, y las vainas se cruzan aquí, que es la línea alba. Ese es los rectos anteriores del abdomen y la línea alba. Aquí abajo, estas dos vainas, anterior y posterior, ¿no? La anterior va a seguir su camino, pero la posterior pues tiende a perderse. Es decir, la posterior se hace anterior. Y esto forma una línea semilunar. Entonces, abajo ya es así. Esta se pierde y solo queda el músculo con una fascia muy delgada. Este defecto se llama línea semilunar, que es un defecto propio de la pared abdominal. Y por aquí abajo es inconstante, ¿ya? La formación de esta vaina. Los músculos adoptan la forma de sus fascias, un derecho, un izquierdo, un derecho y un izquierdo. Entonces esa es la pared anterior en la línea media. Aquí suele haber un músculo inconstante que es producto de todas las fibras y el nacimiento a la vez de todas las fibras musculares, tanto de toda la pared abdominal como de los rectos, y se llama músculo piramidal. Nada más. Entonces, esta es la primera capa en la pared anterior. En la línea media no hay más, solo están los rectos. ¿Ya? Pero aquí a los laterales todavía tenemos músculos. El siguiente es el oblicuo menor, que viene al revés.
El oblicuo menor se inserta aquí atrás, en la cintura pélvica, ¿verdad? Tanto en las crestas del sacro como en el resto del hueso ilíaco, en los músculos paravertebrales, y va de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Entonces el oblicuo menor ya también hace eso. Lo contrario del oblicuo mayor. Se inserta en la línea media, en la vaina de los rectos, entrecruzándose, fusionando sus aponeurosis, y se inserta a lo largo de la cresta ilíaca, de las crestas ilíacas. El oblicuo menor, por debajo del oblicuo mayor, presta sus fibras musculares al cordón espermático. Y aquí se llama músculo cremástero. Es el mismo músculo que va a ir a formar parte de la túnica de la bolsa escrotal. Y en las mujeres, parte de la misma túnica, pero de los labios mayores. Ese es el músculo que viene desde el oblicuo menor. Únicamente toma su importancia este músculo cuando operamos en esta región, la cérvix. Ahí es lo único importante. Después nada más. Entonces el oblicuo menor forma el cordón espermático, ¿no? La fascia del cordón espermático. El transverso tiene forma de cinturón, es el músculo más profundo y se inserta lo mismo aquí atrás en los paravertebrales, etcétera, etcétera, en los últimos arcos costales, y viene hacia adelante, ¿no?, a insertarse en todo lo que es la línea media y las fascias de los rectos. Tiene fibras transversales, por eso se llama músculo transverso. Y aquí en la región inguinal se inserta también en las crestas, en el labio posterior de las crestas, y forma otro orificio aquí abajo, que es el orificio profundo, ¿ya?, o anillo interno, parte de la serie. Lo vamos a volver a ver cuando veamos el inguinal. Las fascias, cada músculo tiene su propia aponeurosis. Solo la anterior es la más gruesa. Las demás son de menor grosor que la anterior y todas se fusionan con la vaina de los rectos. Y aquí van a formar todas estas vainas lo que llamamos el tendón conjunto, porque reúne todas esas partes. Entonces los grupos musculares, piel, celular subcutáneo, aponeurosis superficial. En esta parte podemos tener el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, ¿no?, con sus fases. Por debajo de estos, tanto en el recto ya como en el transverso, en todo el abdomen, está un fino epitelio que se llama peritoneo. Muchas veces hay una fina capa de grasa que cubre tanto por encima como por debajo del peritoneo, dependiendo de la zona. Y se llamará grasa preperitonea. Y por debajo recién encontramos los órganos. Esa es la topografía de la pared abdominal en la parte anterior. En la parte posterior está la columna vertebral
el sacro, ¿verdad? Las crestas ilíacas, las apófisis espinosas, las apófisis transversas y los arcos costales. No se olviden que los arcos costales después recién van hacia adelante, ¿verdad? Aquí hay los mismos grupos musculares, las mismas inserciones, o sea, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, pero aparte están los paravertebrales, los interespinosos, los espinosos, los supraespinosos, etcétera, etcétera. Y unos músculos fuertes que forman el cuadrado lumbar y los trapecios. Esa es la parte abdominal. En este enmarañado de músculos forman un defecto aquí, que depende de su topografía, es el defecto del cuadrado lumbar o del triángulo de Greenfield, dependiendo de lo que tengamos. ¿Triángulo de qué? Eso lo han visto en la anatomía, ¿no? En el triángulo de Greenfield. Atrás los abordajes se hacen al igual que en esta región, respetando las fibras musculares. Si vamos ahora hablando, ahí antes todavía, tenemos la irrigación. La irrigación más importante anatómica es la arteria epigástrica. ¿De dónde nacen las epigástricas? De la aorta abdominal, la primitiva, la externa, la interna, la hipogástrica y la epigástrica. La ilíaca lo único que hace es cambiar de nombre aquí por esta parte, por otro orificio, ¿ya? Formado, que se llama orificio crural. Ni bien lo atraviesa, ya se llama arteria femoral. Solo el límite es el orificio, nada más. Es la misma arteria, pero ya que se denomina femoral. Nos interesa en la región las hernias epigástricas, perdón, la arteria epigástrica. ¿Qué hace esto? Ni bien nace, puede nacer más constantemente por aquí. Una vez atravesado el orificio crural o incluso atraviesa el orificio crural y asciende por la parte externa de la fascia de la vaina de los rectos, tanto derecha como izquierda, y se anastomosa hacia arriba con las mamarias hasta arriba. ¿Ya? Son hernias, son vasos gruesos que pueden dar problemas. Por eso nos apartamos en la disección de los bordes de la vaina de los rectos, porque por ahí están estas arterias. A cada arteria le corresponde una vena, ¿verdad? Y está por dentro. Y también tiene un nervio satélite. Los nervios lo vamos a ver más detenidamente en la región inguinal. En la pared del abdomen anterior se distribuyen, pero principalmente vienen a cada lado de la columna, de los agujeros paravertebrales, que vienen de los ganglios paravertebrales, ¿verdad? Y de ahí salen y van formando los dermátomos. Entonces, esa es la inervación predominante de la pared abdominal, excepto en la región inguinal. ¿Cómo funcionan o qué hacen los músculos? En primera instancia, favorecen o dan soporte a toda la cavidad abdominal.
y en segunda instancia su contracción, su relajación, etcétera, etcétera, favorece los movimientos intestinales e intraperitoneales y mantienen una presión, ¿ya?, del abdomen que está más o menos entre 0 hasta 14 centímetros de agua. Esa es la presión que maneja la cavidad abdominal. Puede soportar hasta 25 centímetros de agua. Entonces, más de 14 centímetros hay un aumento de la presión abdominal. Y está en relación a la pared, al peso, a la condición. Por ejemplo, una pared gruesa, persona obesa. El contenido embarazo aumenta la presión intraabdominal. La constipación, que aumenta también el aire y por tanto aumenta la presión intraabdominal. El ejercicio físico, etcétera, etcétera. Todo hace que fluctúe. Y llega un momento en que sube esta presión, ¿verdad? Entonces, y se mantiene, pero no pasa a los 25. ¿Qué pasa cuando excede? Colapsa los órganos intraabdominales y principalmente arterias y venas. Esa es la parte más importante de la fisiología de la pared muscular. Esta presión puede producir patologías. Una de esas es la hipertensión abdominal y otra la aparición de hernias. Por supuesto que las hernias van a ser en zonas de debilidad, por ejemplo la línea cerebral, o donde se encuentran estas fascias, en este rico, o en el ombligo, donde se adelgaza, ¿verdad? Y se adelgaza porque aquí antes estaba el conducto mesentérico. Aquí en estos orificios y en esta maraña del tendón conjunto. También atrás, en el colgado lumbar o en el triángulo de Green. Y muy rara vez en la inserción con las crestas ilíacas. Muy rara vez. También en la parte de la línea alba. No se rompe la línea alba, se separan los músculos rectos. Y eso se llama diástasis. No es una hernia, es una separación. Pero se ve como tal. Ustedes van a ver en algunos bebés, bueno, siempre van a ver en los bebés, les hacen maniobras de balsado o como que abdominales, se les levanta aquí. Y eso es porque todavía están atróficos los músculos. Entonces, con el tiempo eso se va a volver fuerte y se va a unir. Y si no, se forma lo que es diástasis rectal. Entonces, en la pared abdominal existen nuestras hernias. ¿Qué es hernia? Es la salida de un tumor. Se entiende tumor, una masa, cualquier cosa, a través de un orificio natural o construido o defecto. Condición: tiene que tener un saco, es decir, un epitelio, y puede o no tener un contenido. Esa es una hernia, por definición. De aquí podemos tener hernias grandes, hernias pequeñas, hernias naturales o hernias adquiridas. Estoy dando la clasificación. Entonces, adquiridas o naturales. Las adquiridas es por un orificio que antes no estaba ahí. Por ejemplo, una herida.
Si yo hago una incisión para apéndice y no cierro bien la aponeurosis principal, entonces se va a hacer un orificio, pero no natural, ¿verdad? Un orificio adquirido. A eso se llama hernia incisional. Pueden ser también grandes, pequeñas, no hay medianas. Pueden ser reducibles, es decir, que este saco se entra a la cavidad. ¿Ya? Yo agarro, ya sea con maniobras o no, yo meto y se entra fácilmente. Esa es una hernia reducible. Si no entra, irreducible. Si tiene contenido y es irreducible, se llama encarcerada o encarcelada en el acero. Si tiene contenido y es encarcelada, pero está estrangulada, es decir, una hernia pequeña, se llama estrangulada. ¿Cómo diferencio la irreducible encarcelada de la estrangulada? Porque esta tiene datos inflamatorios. ¿Cuáles son? El color, Ya. cambio, dolor, dolor. Se puede necrosar. ¿Cuáles son los datos de cualquier inflamación? Dolor, calor. Dolor, calor, rubor y tumor. ¿Ya? Hay cambios de coloración, sumamente doloroso. Se nota, no baja la masa y está cálido. Esa es una respuesta clínicamente. ¿Ya? En cambio, la encarcelada, no tiene datos inflamatorios, a veces duele, a veces no duele y no se reduce. Y si se reduce, ya es reducido. Por tanto, no está estrangulada. La condición para que se llame hernia es que tiene que tener el saco. Hay dos entidades en el neonato que existen. Está el ombligo y por aquí salen las vísceras, ¿verdad? Si tiene saco, se llama onfalocele. O sea que es una hernia, ¿no? En este caso se llama hernia congénita porque está en el recién nacido. Si no tiene saco, se llama gastrosquisis. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque el onfalocele lo único que tenemos que hacer es agarrar este saco y colgarlo. ¿Cuál es el objetivo? Mientras crezca el neonato, que es rápido al principio, entonces este saquito no se va a achicar y los intestinos tienden a meterse. Entonces ya son afrontables y se cierran. Lo que no se puede hacer en la gastrosquisis. ¿No? Sí o sí hay que reconstruirle la pared. Sí o sí. En la diástasis rectal no hay saco. Es solo una separación de los músculos que producen una protrusión. Entonces aquí está el abdomen, el ombligo, los músculos rectos y los pectorales. Entonces, en la valsalva, o sea, en el aumento de la presión intraabdominal, esto sobresale. ¿Verdad? No tiene saco, es solamente una separación de los músculos y esta línea alba debilitada. Y eso se llama diástasis rectal, no es una hernia.
Todas las demás o todos los demás defectos tienen una hernia. También pueden clasificarse por el contenido. Normalmente lo que existe es grasa. Si aquí está el defecto, esta grasa preperitoneal es la que se mete. Se puede meter el aumento mayor y se pueden meter las vísceras, ¿verdad? El intestino, la vejiga, la trompa, los ovarios, etcétera, etcétera. Parte del intestino delgado. ¿Verdad? Y aquí está. Y esas son hernias especiales. Esta es una hernia de hernia de Litre. Si tiene el apéndice, hernia de Amián. Ahí ya está. La hernia de Churro, ya está. ¿Cuáles son las más comunes? La hernia de Litre. Es una condición muy frecuente que da una suboclusión. Es otro tema. Otros tipos de hernias especiales que sale de aquí, la hernias de la línea semilunar o hernias de Spiegel, las que salen atrás, las hernias del cuadrado lumbar, hernias de Grimper, etc. Y la famosa hernia inguinal. El tratamiento, vamos a ver, bueno, en esta parte es más sencilla, tanto en las hernias adquiridas o naturales, o sea, las incisionales o las naturales. El tratamiento antiguamente era ustedes tienen el orificio. El primer tiempo quirúrgico es reducir el saco, eso se llama tratamiento del saco. A este saco hay que quitarlo. ¿Ya? Si no se corta, hay que imaginarlo. Lo ideal es cortarlo, sacarlo. ¿Por qué? Porque este saquito ya tiene epitelio y da líquido. Si ustedes lo dejan y reparan la hernia con el saco, se forma. Que es fácil tratar, pero siempre es molestoso. Entonces, el primer tiempo, tratamiento del saco. El segundo tiempo, reparación del defecto. ¿En qué consiste la reparación del defecto? Esta hoja sea superior y si le damos la vuelta será una hoja externa o interna dependiendo del sitio de la pared. La imbricamos, ¿no? Entonces está así, la ponemos por delante, ya sea anterior o posterior, y ahí le damos puntos o sutura. Si reconstruimos esta, será la técnica de Mayo, también conocida como el chaleco de Mayo, es como un chalequito que hacemos. Si hacemos en esta, en transversa, es la técnica de seno. Al revés, así. Todo esto rafiamos. Eso era antes de que aparezcan las prótesis. Hoy en día solamente, aquí está el defecto, cerramos el defecto y malla. Y para acá. Malla. Nada más. ¿De qué es la malla, doctor? Es una prótesis. Lo vamos a ver en hernias inguinales, porque en hernias inguinales es donde se han desarrollado. En cambio aquí no hay más. Hay nuevas técnicas que han resurgido como la laparoscopía. Por ejemplo, la técnica con separación de componentes que van a... También se puede resolver por la laparoscopía. Obviamente hay que entrar por los planos musculares hacia la fascia. Aquí entra la cámara y esto suturamos.
hay una sutura espiculada que nos favorece en eso, ¿ya? Entonces, ustedes ven la hernia, la sutura y la jalan. Y como tiene espículas ya no se suelta. Esa es la ventaja de esa sutura. Y la separación de componentes es separar plano por plano esto. Aponeurosis superficial a un lado, voy bajando, veo el oblicuo mayor, lo separo, veo el recto, lo separo, y luego voy imbricando. ¿Ya? Eso es más complejo, más sangrado. Aparecen las prótesis y ya vamos a ver eso. Abordajes. Terminamos. ¿Para qué sirve todo esto? Para que yo ingrese a la cavidad, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener una clasificación. Tengo que tener una clasificación. Entonces mi incisión, eso se llama abordaje. El abordaje es cómo entro y voy a entrar a través de una incisión, de un corte. Entonces mi incisión puede ser vertical, horizontal, oblicua. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. También puede ser mediana por la mitad, paramediana, es decir, a un lado de la mediana. Por tanto, tendré una paramediana derecha y una paramediana izquierda. Si yo ingreso por la mitad, por aquí, voy a atravesar un músculo. No. No, porque estoy entrando por la línea A. Pero si entro por una paramediana, ¿voy a atravesar un músculo? Sí. Sí. Yo no puedo cortar los músculos, ¿no? Los dimensiono, es decir, puedo separar. Y esa es una transrectal. Es decir, separo las fibras musculares y sigo entrando. Puedo agarrar el borde externo del recto y hacerlo esto, ¿ya? Y meterme por el borde externo. Entonces es una paramediana externa. O puedo irme por este borde interno, es decir, agarro estas fibras y las separo hacia afuera y va a quedar así y me sigo metiendo, y es una paramediana interna. ¿Entienden? Paramediana transrectal, atravieso el recto. Paramediana externa, me voy por el borde externo del recto. Paramediana interna, me voy por el borde interno. Esta es la incisión de Yalaque y esta es la incisión de Lenande. Entonces puede que ustedes vean directamente en el protocolo de cirujano incisión tipo Lenande. ¿Qué quiere decir? Que es una paramediana a través del borde externo del recto. Cuando hay cirugía abierta, esos son los abordajes, ¿no? También puede ser supraumbilical o infraumbilical.
ya sea mediana o paramediana, cualquiera de las dos. Obviamente supraumbilical entraría por aquí, infraumbilical por aquí. La mayoría de los órganos puedo abordar a través de estas incisiones. ¿Cuál es el problema? Que estoy abriendo una parte débil. ¿Sí? Por la línea alba, de por sí es débil, la estoy haciendo más débil. Entonces, mayor frecuencia de hernia incisional o adquirida. La paramediana es menor frecuencia, porque voy a cerrar dos planos y el músculo me va a proteger también. Aquí abajo, más todavía, porque aquí solo tengo uno. ¿Verdad? Entonces, ese es el problema de las incisiones medianas, supra e infraumbilicales. Para eso nacen los otros abordajes. ¿Cuál es el más común? En vez de entrar una mediana o paramediana supraumbilical para vesícula, puedo entrar por una oblicua. ¿Qué planos voy a atravesar? Todos los músculos. ¿Verdad? Entro, celular subcutáneo, ahí está la aponeurosis. Corto la aponeurosis y me voy a dar con el oblicuo mayor. Y muchas veces me voy a encontrar con las fibras del recto. Si ustedes ingresan o ven una cirugía de esas, van a ver esa particularidad. Voy a ver después el oblicuo menor, sus fascias y el transverso. Entonces yo voy a adoptar generalmente la dirección de las fibras o voy a cortar los músculos. Se seccionan los músculos. Esta incisión oblicua se llama coger. Y se usa más para vía biliar o vesícula biliar. La otra incisión conocida es la de McBurney. Esta es una incisión más compleja. Se hace en el punto de McBurney, que es del ombligo a la cresta iliaca antero superior, una línea. Y en la unión del tercio, el medio con el externo, ese es el punto de McBurney. Y ahí hago mi incisión. Es una incisión oblicua que debe seguir la dirección de las fibras. Entonces yo voy a hacer piel, celular subcutáneo, oblicuo mayor y cambio al oblicuo menor. Sigo entrando y vuelvo a cambiar al transverso. Llego al peritoneo y abordo con una incisión. También se llama incisión en estrella. Por su característica es una incisión compleja. Como aquí. Cualquier abordaje aquí es complejo. Hay que cambiar las posiciones. También se llama incisión de Martel. Entonces, para apéndice o muy rara vez para adenitis mesenterica. Otra incisión muy frecuente es la Fanes. Es una incisión también compleja porque es piel, aponeurosis,
Si se encuentran, una vez ya que tienen la aponeurosis, si se encuentran con el piramidal, se desprende el piramidal. Y se sube, se desprende la aponeurosis de los rectos, y los rectos los separa en las fibras del músculo. ¿Ya? Entonces, hago esta incisión, separo y separo los rectos. Y entro al peritoneo también vertical. Y abordo así útero, generalmente órganos femeninos. ¿No? Esa es la incisión de Fanester, es la completa. Doctor, ¿esa incisión es para la cesárea? Esa es la que hacemos. Por eso los ginecólogos ponen incisión tipo Fanester. ¿No? Solo esta es la incisión y este es el abordaje. Este es el abordaje. Por ejemplo, nosotros aquí no cerramos peritoneo. Y si entramos aquí tampoco. Pero el ginecólogo van a ver que sí cierra el peritoneo. ¿Por qué? Porque no hay fuerza. No se olviden que esta vaina la han divulsionado. Su única fuerza es el músculo. Entonces le dan unos puntos al peritoneo y cierra. Aunque el peritoneo está cerrado a la hora. Ya pasa una hora y ya tiene tejido cicatriz. Y a las 24 horas está completo. Entonces, esa es la explicación. En cambio, la aponeurosis puede tardar hasta 72 horas. Y en ocasiones, de acuerdo al estado nutricional, puede elevar 30 días. Entonces, por eso, las cirugías anteriores se cuidaban con estos abordajes. Creo que hemos tocado todas. ¿Qué más? Doctor, ¿cómo es la incisión para la apéndice? Mancuerna. Incisión de Maguri, incisión de Coger, incisión mediana, paramediana, incisión de Jalaker, incisión de Lanander, incisión de Fanester. Las más frecuentes. Obviamente esto es en cirugía abierta. Cirugía laparoscópica es diferente. Principalmente en la región inguinal. Preguntas, más preguntas de aquí. ¿Tienen una listita? ¿Qué más? Más preguntas. Esto ya no va en técnica quirúrgica, entonces conocimiento a esto, ustedes tienen que utilizar la sutura de acuerdo a la decisión que están haciendo. Si la aponeurosis es la que más tarda, ¿con qué sutura yo tendría que unir? Vicryl, tal vez. ¿Por qué? Me acuerdo que esa es la que tarda, si no me equivoco, 3 meses en desaparecer. Tiene que ser una sutura que sea resistente a esa tensión, a fuerza tensión. La Una Donati. sutura que si se absorba en más de 30 días, mejor si no se absorbe. Y tiene que ser una sutura gruesa, a ver, que soporte esa presión. Ahí sí, tienen no solamente el Vicryl, tienen el problema. Si es Vicryl, tiene que ser el 1, como es el polipicol. Tienen el Dexon, tienen el Myron, tienen el problema. Dependiendo de lo que ustedes desean hacer con ese paciente. El Vicryl se absorbe hasta en 50 días. No, perdón, pierde su fuerza tensiva en 50 días y se absorbe los 30 días. Y el calcio crónico
qué es crónico? ¿Ya se me olvidó? Bueno, ya no soy situación que te curso. Eso es importante porque al hacer la sutura tienen que tener eso. No es lo mismo suturar cuero cabelludo que piel de carita. No tiene que ver mucho más que la técnica, tiene que ver el equilibrio. Si ustedes se fijan, la sutura subdérmica es la más estética. Pero si ven al plástico no es subdérmica. ¿Vale? Perfecto. ¿Han visto lo que hace el plástico? Estos no son buenos. La siguiente vamos a hacer peritoneo y hernia inguinal. Aunque ya hemos visto lo que es la cavidad abdominal, el peritoneo es nada más la parte intraabdominal y el retroperitoneo, que ya lo hemos visto en trauma. Solo vamos a hablar de algunas patologías del retroperitoneo, de algunos tumores, cosas sencillas. Y hernia inguinal es cuando vamos a parar. ¿Un poco todo? Sí. 11, 3, solo 10. ¿Qué falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.